Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Además, también de darles la bienvenida a esta semana, semana 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo, pues también externarles por este medio mis mejores deseos, los mejores deseos para este año, para este 2024, que tengamos un año pacífico, amoroso, alegre, con salud, lleno de logros personales, familiares, en fin, que podamos coexistir de la manera más armoniosa con la naturaleza, con cada uno de los seres que integramos este hermoso planeta. Esos son mis deseos para ti y para toda tu familia. Pues vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de este 2024, que es esta sesión, pues continuación de este módulo 4, como ya decía, en esta semana 3, leer y escribir para comprender y conocer mi mundo. Tenemos de manera síncrona a nuestra compañera Vianey Méndez Contreras. Bienvenida, Vianey, gracias por acompañarnos de manera síncrona. De verdad que pues es agradable, es motivante también, porque, bueno, pues siempre tener a alguien que te esté escuchando, que esté interactuando de manera síncrona, pues es como más enriquecedor, más interesante. Podemos
eh, externar nuestras opiniones, recibir retroalimentaciones. Eh, Claramente también, como he mencionado, pues a veces no es posible que puedan asistir de manera síncrona, también es entendible, de hecho es una de las ventajas, digamos, de este modelo educativo que pues puedes participar de manera síncrona, pero si no, también puedes ver las grabaciones de las sesiones, entonces es de las grandes ventajas, ¿verdad? Que nos ofrece este modelo educativo, pero como ya digo, siempre es interesante que estén por aquí presentes, aunque me doy cuenta también, pues que ven las grabaciones de las sesiones. Entonces, pues en este caso a nuestra compañera Vianey, explicar, compartir cuál es, pues cómo vamos a llevar esta sesión. Sabemos que la intención que tiene estos espacios abiertos para el aprendizaje principalmente es resolver las dudas del estudiantado y profundizar en los temas, ¿verdad? Definitivamente en 4 semanas es, pues es muy poco tiempo, digamos, para profundizar en un tema tan amplio como lo es la literatura. Entonces, por ello es que están estos espacios abiertos para el aprendizaje, porque se logran los aprendizajes esperados a través de las actividades integradoras y formativas de la semana y se complementan pues a través de estas videosesiones. Entonces, la intención es resolver dudas y en este caso los estudiantes que participan de manera sincrónica pues tienen esa ventaja que pueden preguntar de manera concreta algún aspecto de alguna actividad y que se puede resolver y que se puede clarificar en tiempo, pues inmediato, ¿verdad? Son de las grandes ventajas. De cualquier manera, dejo abierto este comentario porque, como ya decía, muchos de ustedes ven las grabaciones de las sesiones. No les es posible estar de manera síncrona. Entonces, cuando tú veas la grabación, puedes y te surge alguna duda, puedes externarla, puedes compartir a través de el mensajero en plataforma, puedes compartir también a través del foro aprendiendo, en fin, tenemos herramientas para externar cualquier comentario, cualquier inquietud, cualquier duda. Entonces, en este caso, si hay alguna pregunta, si hay algo que compartir, pues levantar la mano. Sí, esa sería pues como la dinámica, ¿verdad? Levantamos la mano y cedo la palabra. O también se puede escribir en el chat y yo leo cualquier pregunta, cualquier inquietud que haya. Este es pues el orden de la presentación. Esto es lo que vamos a, la manera de llevar nuestra sesión. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. También comentar en este caso a nuestra compañera Vianey, si de repente se corta, si no se escucha, lo que sea, bueno, estaré atento también. Eso fíjense que también es por eso es muy importante la participación síncrona del estudiantado, porque nos permite darnos cuenta precisamente si es que hay alguna falla de transmisión. Luego, por ejemplo, podemos nosotros estar impartiendo la sesión y resulta que no se escuchaba o que había bastantes interferencias y eso hacía que la sesión no fuese fluida, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dar inicio con el orden de la presentación. Como ustedes saben, como lo hemos comentado, y ha sido una constante, ¿verdad? La manera de trabajar en nuestro módulo. Yo les creo una presentación en Canva,
en Pixton, en PowerPoint, etcétera, donde pues vemos todos los temas que son necesarios para adquirir los aprendizajes esperados de esta semana, pero también vemos temas concretos que sirven para realizar las actividades de esta semana y para complementar el aprendizaje. Entonces, esta presentación la abordamos en 2 días, la abordamos hoy miércoles 10 de enero de 2024 y la terminamos o abordamos otra parte, el resto, mitad y mitad, el próximo viernes. Con esto no quiero decir que, por ejemplo, si tú tienes alguna duda en torno a, por ejemplo, el cuento, en cuanto a algún tema que viene, que se va a abordar hasta el viernes, se puede abordar desde este momento, ¿verdad? Entonces, pero llevamos un orden y para no extendernos demasiado, se nos pide que tengamos sesiones aproximadamente pues de 1 hora, ¿verdad? Entonces, pues porque sabemos que tienen también muchas ocupaciones y me parece pues como muy atinado, me parece un tiempo justo para precisar y profundizar en estos temas, complementarlos, siguiendo la misma línea de las actividades y de los temas de la semana. Bien, entonces, la literatura y el mundo es el primer tema que vamos a abordar. Pues imagínense, hablar de la literatura y el mundo es sumamente extenso, ¿verdad? Sumamente, imagínense cuántos millones de años de historia de la humanidad. Entonces, pero qué interesante que podamos aquí relacionar o que se hable de esta coexistencia o de esta relación entre la literatura y el mundo. Es decir, que en la literatura encontramos el reflejo del mundo, de la manera de interpretar la vida, los sucesos, los acontecimientos por parte de los autores, por parte de los escritores, externar sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, plasmar de alguna manera a través de los diferentes mundos de ficción, terror, realismo, etcétera, plasmar lo que se vivió en una época, ¿verdad? Entonces, hablar de este tema de literatura y mundo es hablar de nosotros mismos como humanidad, ¿sí? De valorar, de sensibilizarnos en torno a la importancia del papel que juega la literatura en nuestra vida cotidiana, porque a lo mejor sé que no es el caso de ustedes, sucede a veces más con estudiantes pues más pequeños, digamos, en el aula presencial, que a veces pues no les gusta tanto la lectura o que no valoran tanto la literatura, en fin, pero a través de este tema nos vamos a dar cuenta pues que es algo que está en nuestra vida cotidiana. Ya decíamos en semanas anteriores, por ejemplo, en torno a la lectura, la importancia que tiene. Luego a veces es sorprendente cómo algunos estudiantes en el aula presencial, porque también trabajo en el aula presencial, pues dicen que no les gusta la lectura, no les gusta leer, pero pues es la principal herramienta que tenemos para apropiarnos del mundo, para apropiarnos del conocimiento, para relacionarnos simplemente, para comunicarnos con nuestros semejantes, en nuestra cotidianidad. En fin, podría llevarme la clase entera hablando de esto, pero solo es una pequeña introducción. Ahorita vamos a abordar un poco más al respecto de esto que es la literatura y el mundo. La experiencia estética que sale de ahí se desprende de este tema de literatura y mundo, lo que es la experiencia estética. Ustedes a través de la realización de las actividades de esta semana ya se pudieron dar cuenta de lo que es la experiencia estética,
Quizá alguno de ustedes recordará la primera sesión. En la primera sesión les expliqué, les compartía también lo que es la experiencia estética. Aquí vamos a profundizar en torno a ello. Este fenómeno interior, este momento mágico, le llamo yo, ¿no? Que sucede cuando estamos viviendo, disfrutando del arte. Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el cine, el séptimo arte. Entonces, no es una experiencia cotidiana. La experiencia estética no es una experiencia cotidiana, no es una experiencia común. Estética porque se desprende la estética, es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte. Por eso es experiencia estética y no una experiencia de placer, así común y cotidiano. Es una experiencia de placer, pero estético, ¿verdad? Tenemos dos tipos de placer. El placer común que experimentamos cuando llegamos a casa cansados de un día arduo y nos sentamos en nuestro sillón favorito, en nuestro espacio favorito y nos tomamos un vaso de agua. Eh, etcétera, ¿no? Lo que nos acostamos un poco a descansar, en fin, ese es un placer común, un placer cotidiano, pero existe otro tipo de placer, el placer estético. Este placer estético, pues obviamente solo se da por medio del arte, por medio de la naturaleza. Es algo que evoca belleza, majestuosidad, algo sublime. Ya profundizaremos más al respecto. Sí, solo es una pequeña introducción. El impacto de la literatura en la sociedad. Pues si ya hablábamos en el primer tema, introducíamos en torno a la relación que hay entre la literatura y el mundo, pues imagínense el impacto que tiene la literatura en nuestras sociedades, en nuestra vida cotidiana. Entonces, pues por eso es que no podemos alejarnos de la literatura, que es indispensable que la reconozcamos, que la valoremos, porque pues es un medio que nos va a ayudar a entender mejor a nuestras sociedades, que nos va a ayudar a entender mejor, a entendernos mejor a nosotros mismos, a comprender por qué actuamos como actuamos, por qué tenemos estas costumbres en mi estado, en tu estado, en este país, en otro país, etcétera. ¿De dónde han venido las revoluciones? ¿Cómo se han formado? En fin, la literatura es capaz de, con una sola obra literaria, un autor, al momento de crearla, pues puede modificar, cambiar la manera de pensar de toda una sociedad, de toda una generación, y es algo que ha sucedido a lo largo de la historia. Vea nada más, un solo hombre, una sola mente, un solo escritor, todo el impacto que puede tener en nosotros como sociedades, ¿verdad? Entonces, tema muy interesante, vamos a profundizar un poco más al respecto. La difusión de la literatura en esta era digital en la que nos encontramos, pues nos damos cuenta y vivimos, de hecho, con la tecnología muy cerca de nosotros, ¿verdad? Simplemente ahorita, fíjense qué magnitud de expansión, de creación y de capacidad tiene el humano. Hemos tenido, ¿no? Como seres humanos, que podemos estar comunicándonos, que podemos estar teniendo una clase, tú en tu hogar, en tu estado, y yo, acá en mi hogar también. Entonces,
la manera de comunicarnos, ¿no? El impacto que ha tenido la tecnología en la manera de comunicarnos, en la manera de alimentarnos también, porque cada vez ya no sería, es todo un tema hablar de si es positivo o no la tecnología dentro de nuestros alimentos por el uso de transgénicos y la explotación de la tierra, en fin, pero bueno, está la tecnología en nuestra manera de vivir, de alimentarnos. En cada espacio de nuestras vidas está presente la tecnología. En el caso del arte, pues no es la excepción. Actualmente, ustedes igual seguramente lo experimentan. ¿A poco no? Siguen a sus autores favoritos, siguen a sus artistas favoritos a través de Instagram, Facebook, en fin, muchos tienen comunicación, incluso estos escritores, estos artistas, con sus seguidores, con su público. Entonces, la difusión, la manera en la que se difunde la literatura actualmente, pues definitivamente pues ha impactado en la misma el uso de la tecnología, ¿verdad? La difusión de la literatura, la forma en la que llega el arte a nuestras vidas. Eh, Consecuentemente, viene este tema, formas emergentes de literatura, formas actuales, formas que surgen actualmente de textos literarios, ¿sí? Actualmente hay muchas formas de crear arte, de crear literatura, pero todas ellas relacionadas con la tecnología. De hecho, muchas obras, muchas formas de literatura actual no pueden concebirse ni siquiera fuera de estos espacios y de estos entornos virtuales. Vean, ¿no? Qué interesante. Siguiente tema que vamos a abordar, proceso de escritura. El proceso de escritura, así como lo vimos en semanas anteriores, la lectura lleva un proceso para poderse ejecutar de manera correcta, ¿verdad? Si nosotros queremos leer y obtener realmente el conocimiento, la intención comunicativa que tuvo el autor con su obra, pues tenemos que llevar un proceso. Conocer primero al autor, conocer su contexto, el contexto de la obra, algo previo a la lectura, ¿sí? Algo durante la lectura y algo posterior a la lectura. En el caso de la escritura, no es la excepción. También hay un proceso para escribir. Luego a veces eso sucede. Y pongo yo mucho el ejemplo de los estudiantes en el aula presencial. A veces sucede eso, que, por ejemplo, van a escribir un cuento, a propósito de que nosotros vamos a escribir aquí un cuento también en esta semana. No saben de qué hacerlo, no saben por dónde comenzar, cómo iniciar. Cuando ubicas que hay un proceso para escribir, es más fácil que pueda fluir dicho escrito. Es más fácil poderlo realizar. ¿Sí? Entonces, precisamente con base en este tema, aunado a este tema, si se fijan, uno va en continuación de alguna manera con el otro. Los prototipos textuales, una vez que hablamos de escritura, tenemos que entender que existen varios tipos de textos y varios tipos o varias formas de escribir. Podemos escribir, por ejemplo, una narración, una descripción, una argumentación,
una exposición, un diálogo, ¿verdad? Cada uno de estos, pues, con una intención distinta. Por ejemplo, vamos a hacer un cuento, estamos haciendo un cuento en esta semana. ¿Qué prototipo textual utilizo? La narración. También la descripción, porque describo cómo eran los personajes, cómo era el lugar, cómo era el tiempo, etcétera, ¿verdad? Entonces, utilizo la exposición o la argumentación al momento de crear un cuento, no. Ese prototipo textual de argumentación, de exposición, lo utilizamos en otros tipos de textos, ¿sí? Como los textos periodísticos, los textos expositivos, los textos argumentativos, los textos persuasivos, en fin. ¿Me explico? Entonces, es importante conocer cada prototipo textual para saber cuál voy a utilizar al momento de crear algún tipo de texto. Aquí viene lo siguiente, ¿verdad? Siguiente tema. Los tipos de textos es distinto. Un tipo de texto periodístico, un tipo de texto informativo, textos académicos, en fin, persuasivos y demás, ¿verdad? Hay muchos tipos de textos. Eh, Como vamos a escribir, estamos escribiendo cuentos, ha habido veces que preguntan cómo puedo iniciar alguna frase tal cual, de cómo puedo iniciar mi cuento. ¿Cómo puedo saber a través de qué herramientas puedo identificar que sí mi cuento tiene una estructura adecuada? Es decir, que tiene un inicio, que tiene un desarrollo y que tiene un desenlace. Bueno, estas frases nos pueden ayudar a identificar que estamos en el inicio, que ya pasamos al desarrollo y que llegamos al final. Entonces, por ello es que vamos a abordar estas frases para iniciar cuentos. Retomaremos también lo que es el cuento, aunque ya lo vimos en semanas anteriores, lo expliqué en la semana 1, cuando vimos los géneros y los subgéneros literarios, ¿verdad? Vimos los géneros y los subgéneros literarios, género narrativo, género poético y género dramático. El género narrativo, sus subgéneros son precisamente el cuento, la novela, la fábula, la epopeya, la leyenda, el mito, etcétera. Entonces el cuento es un subgénero narrativo y ahí profundizamos en ello. De hecho, esa infografía la tienes ahí en el foro de novedades. Por último, preguntas y comentarios. Cualquier duda, aunque como ya les decía, estas dudas las puedes ir externando durante toda la sesión, ¿sí? Puedes ir levantando la mano. Entonces, si se fijaron, bueno, esta es una introducción, pero a la vez, pues bueno, nos da idea, nos da claridad, ya entendemos de manera general cada uno de estos temas que vamos a abordar, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, aquí estoy pendiente. La literatura y el mundo, como ya decíamos, pues los autores, pues obviamente tienen una realidad, viven dentro de un contexto social, político, económico, ¿sí? Bélico, en fin. Entonces, lo que sucede a su alrededor eh, puede ser tomado para crear arte, para crear textos literarios o también los autores eh, utilizan su imaginación o los textos literarios como instrumentos para externar lo que sucede o lo que sucedió
en una sociedad, en un momento, en un periodo determinado de la historia. ¿Sí? Entonces, en la literatura encontramos, pues, arte, cultura, maneras de pensar, como ya decía, la historia de algún momento, de algún periodo determinado de la historia. Entonces, por un lado, un texto literario nos permite comprender los sucesos de la realidad humana de una época en específico, así como reestructurar sus componentes o reestructurar la interpretación que nosotros tenemos de alguna situación, de algún conocimiento en específico, de de alguna sociedad, de algún periodo de la historia, etcétera. La experiencia estética, llegamos a la experiencia estética, ya comentaba anteriormente, la experiencia estética, este fenómeno interior que acontece, pues cuando estamos en contacto con el arte, ¿verdad? Porque bueno, eso es importante precisar, la experiencia estética no la vivimos únicamente a través de la literatura, la vivimos a través de las 7 bellas artes. Nuevamente, música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. ¿Sí? Bueno, sabemos que para ganar la participación extra en estas sesiones, pues tiene que haber una participación activa. Entonces, en este caso, quiero abrir la oportunidad a nuestra compañera Vianey, si te gustaría, Vianey, compartirnos acerca de la experiencia estética. Por ejemplo, ¿qué observas qué te provoca, qué imaginas, cómo interpretas este cuadro que está aquí? Esta imagen que está aquí, de un cuadro, ¿verdad? De este atardecer en el mar. ¿Evoca algo en ti? ¿Te hace recordar algo? ¿Qué te transmite? Puedes prender tu micro, Vianey, si es que te es posible. Adelante, puedes encender tu micro, puedes escribirnos a través del mensajero. Sería excelente. Ya prendiste tu micro, excelente, Vianey. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, a mí por ejemplo me gusta ver los atardeceres, entonces como que en las tardes salgo más para verlos porque me transmite como paz, por ejemplo, si estoy como estresada, como que me siento mejor y así. Muchísimas gracias por compartir, Vianey. Fíjate qué interesante, qué agradable es lo que les comentaba, eh, esta interacción. Totalmente de acuerdo contigo. Yo soy fanático también de estos atardeceres. Eh, es algo sumamente especial, a veces hasta indescriptible o indescriptible en realidad lo que sucede, ¿verdad? Cuando vemos los atardeceres. Eso es la experiencia estética, ¿sí? Ese momento interior que ocurre en nosotros, todas esas emociones, todos esos pensamientos que mueve la obra en cuestión, o en este caso la naturaleza. Claro, es la mejor muestra artística. Hay por ahí una frase que eh, Dios es un artista, ¿no? No recuerdo completamente cómo va esta frase, pero claro, Dios es un artista para crear, pues, todos los elementos que están dentro de nuestro planeta, cada ser, que cada parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, funcione de una manera tan exacta, tan perfecta, todo este ciclo que tenemos en cualquier forma de vida. Entonces, eso es la experiencia estética, Vianey.
y para todos los que ven las grabaciones de nuestras sesiones, ese momento mágico. Y fíjense qué interesante, nos podemos sentir afortunados porque nosotros como seres humanos somos la especie que puede tener precisamente este sentido tan vívido de la imaginación. Nosotros a través de nuestra mente podemos crear un mundo maravilloso o este mundo, que esto me parece más sabio aún, que este mundo en el que estamos, que esta realidad que tenemos, la podamos ver así, como algo maravilloso, que podamos nosotros viajar a través, por ejemplo, de este cuadro o de los cuadros que tenemos en nuestra casa, de las fotografías que hemos tomado, que podamos incluso sentir muchísimas emociones, exactamente o incluso más que cuando las experimentamos en ese recuerdo, en ese momento. Entonces, esa es la capacidad que tiene la mente del ser humano y eso es la experiencia estética. Entonces, la vivimos también, claro, a través de la literatura, cuando estamos leyendo ese cuento que nos maravilla, esa novela que nos da esperanza, que nos llena de ilusión, de fe, de un mejor mundo, de una mejor sociedad, de que podemos salir adelante pese a las adversidades y los retos que tenemos día con día. En fin, me podría llevar la sesión entera hablando de, pues de la maravilla que es disfrutar y experimentar el arte, de experimentar la literatura, cuando estamos leyendo un bello poema que nos hace acordar del ser amado, de de momentos vividos, en fin, ¿verdad? Nos dice Vianney, nos lleva a imaginar que estamos en esos cuadros que vemos. Exactamente, Vianney, así es. Y te digo qué afortunados somos nosotros como especie humana, ¿verdad? Que podemos a través de nuestra mente, pues, experimentar tanto, expandirnos tanto. Y aquí hago un paréntesis, algo muy interesante, Vianney, y para los que ven nuestras grabaciones, tener mucho cuidado también con nuestra mente, ¿verdad? Porque sabemos también que así como podemos crear algo maravilloso, puede ser todo lo contrario. A veces nuestra propia mente puede jugar en contra. Entonces, qué mejor orientarla a experiencias estéticas, a crear arte, a crear expansión, a crear amor, a crear belleza, a crear tolerancia, en fin, ¿verdad? Entonces, bien, está por cortarse la sesión, nos queda 1 minuto y medio aproximadamente. Como ya he comentado, es muy curioso Zoom, a veces me da más de 1 hora de sesión para poder realizar la sesión de corrido y a veces solo me da 40-45 minutos. En este caso, me dio 40 minutos de reunión. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a cortar esta sesión, pero regresamos nuevamente 20 minutos más para continuar con la sesión. Vianney, ojalá que nos puedas acompañar. ¿Cómo? Exactamente igual como ingresaste a la sesión. Se cierra esta sesión y en cuestión de 1 minuto, 2 minutos, continuamos nuevamente aquí donde nos quedamos para pues continuar precisamente con esta presentación. Entonces, gracias. Continuamos en un momento. Regresamos en un momento. Gracias.